Buen día, hermanos. Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes, más que ser un tema en relación a lo que generalmente vemos cada sábado, es en parte una explicación sobre los periodos de tiempo. Este lo voy a colocar dentro de la sección de temas generales porque realmente no sacaré más partes de este estudio. Simplemente me gustaría dejar en claro algunos puntos que recientemente han ocurrido y que creo que todos deberían de escuchar y saber las razones por las cuales ocurrieron estas cosas. Así que antes de comenzar les invito a que me acompañen a realizar una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en esto. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, de conversar acerca de ella, de entender, Señor, el tiempo en el que vivimos y que podamos prepararnos, Padre, para la prueba final. Te pido de forma especial por lo que hemos de hablar el día de hoy, que como tal no es un estudio, más bien creo que es una explicación sobre eventos pasados. Ruego que tus ángeles nos acompañen, que nos des entendimiento y sabiduría y nos ayudes a comprender la situación actual. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que sin duda alguna tú derramas en tu pueblo y te suplicamos que estés con nosotros. Te pedimos perdón si en algo te hemos fallado, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a hablar acerca de algunos eventos que recientemente quizás muchos de ustedes han estado escuchando, tanto del año pasado y antepasado, y muy posiblemente mucho antes. Creo que todos sabemos que en 1888 se dio el mensaje de la justificación por la fe. Creo que eso no es un secreto, porque hay muchos escritos del espíritu de profecía que nos relatan esa historia y nos hablan de que precisamente fue ese el año en el que llegó este mensaje. Ahora bien, es posible que algunos de ustedes, a mí no me tocó realmente, porque, bueno, ahorita más adelante voy a explicar por qué. Quizás algunos de ustedes llegaron a escuchar que habría una ley dominical en el 2014. Tal vez, no estoy diciendo que sucedió o algo así, simplemente digo que tal vez alguno escuchó, porque si hubo alguien que estuvo haciendo esa mención, aunque no sé si todo el mundo se enteró o nada más las personas que estuvieron estudiando este tema lo hicieron. Posteriormente a esta fecha, tal vez incluso llegaron a escuchar que el 9 de noviembre del 2019 tal vez se iba a dar alguna especie de ley dominical o restricción o una batalla o guerra entre Estados Unidos y Rusia, donde Rusia iba a salir victorioso. Y posteriormente, creo que esta fecha, porque a mí sí me tocó, incluso la estuve mencionando y proclamando dentro de los estudios, se hizo una serie bastante larga sobre este tema, que fue el 18 de julio del 2020, el evento de Nashville. Creo que todos, o por lo menos la mayoría que ha estado siguiendo los estudios de este ministerio, llegaron a escuchar estos temas y sobre todo el evento de Nashville que se encuentra en manuscritos de El Espíritu de Profecía. Y es posible que también hayan escuchado que precisamente este año, pero el 25 de diciembre, que también es sábado, si notan estos tres eventos, pues todos cayeron en sábado, se iba a dar precisamente la ley dominical o una especie de ley que hiciera alusión a la ley dominical o tal vez el comienzo de leyes para imponerlo. En fin, creo que tal vez de los que han estado siguiendo este ministerio durante mucho tiempo, quizás alguno de ustedes ha visto alguna de estas fechas. No tanto la de 1888, porque realmente creo que pues todos conocen ese evento, pero del 2014 en adelante, estas cuatro fechas que han sido muy sonadas tal vez, en algún punto las han escuchado. Y quisiera dar una explicación de esto, cómo surgieron estas fechas, eh, tal vez cómo surgió este ministerio, y bueno, vamos a pasar a ello. Antes que nada, el ministerio Palmoni surgió por la necesidad que había de estudiar profecía. Cada vez se notaba mucho que dentro de la iglesia no se hablaba mucho sobre estos temas. Casi siempre los temas eran semejantes cada semana. Tanto los de miércoles como los viernes y sábados los temas eran bastante repetitivos y no hacían que los miembros reflexionaran un poco sobre los temas actuales ni sobre la preparación que deberíamos de tener.
Entonces surgió precisamente por esta razón. Y mayormente sucedió o surgió este ministerio por una petición que un servidor hizo a Dios. Cuando me encontraba en la iglesia, hubo un momento en el que me estuvieron presentando temas proféticos. En este caso, el más controvertido que está dentro de la iglesia, que son los 2520. Quizás algunos de ustedes han visto dentro de nuestro ministerio una sección que le llamamos Preguntas sobre los 2520, donde tratamos de responder precisamente preguntas o dudas que se tienen de este número, de esta profecía de tiempo. Y bueno, un servidor en cierta ocasión, cuando se estaba suscitando esta controversia sobre esta profecía, le oró a Dios pidiéndole una señal que fuera visible, palpable, con la cual pudiera quedar convencido de que esta profecía era algo real y que precisamente debería de estudiarlo. Entonces, pues ese día que realicé esa oración, al ratito, cuando estaba realizando algunas compras, eh, me di cuenta de que en una de las cajas que precisamente me tocó, vi con pluma, no de lapicera como conocemos, no sé si hay algunos que nos están viendo desde otro país, sino que era como con un marcador, un plumón. Venía precisamente en la caja que yo ni siquiera la vi, venía en una bolsa, así me la entregaron. Venía ese número, 2520. Y eso para mí pues realmente fue la señal que pedía la oración. Entonces desde ese momento quise comenzar a investigar un poco más de esta profecía y sobre todo aquel movimiento que estaba hablando de este número, no como un tema nuevo realmente, porque ya tenían mucho tiempo hablando de eso, o más bien hace tiempo habían comenzado a entender esa profecía. Realmente a mí apenas me había llegado en el 2016. Entonces pues decidí estudiar, decidí conocer un poco más, y ahí fue donde eh, conocí en este caso al movimiento y ministerio de Future for America, o también conocido como School of the Prophets, que es un ministerio de Estados Unidos. Y si ustedes notan, pues aquí en su logo de alguna forma tienen los mandamientos de Dios y en la parte de abajo los dos diagramas que fueron inspirados por Dios, el diagrama de 1843 y el diagrama de 1850. Aquí no aparece el diagrama de 1863 que fue hecho por James White porque no se menciona en ninguna parte del espíritu de profecía que haya sido inspirado o haya tenido de alguna manera la dirección directa de Dios. Por lo menos del diagrama de 1843 y de 1850, sí hay citas donde dice claramente el espíritu de profecía que Dios dirigió estos diagramas. Entonces este ministerio, como se le conoce Future for America, era dirigido por un hermano que se llama Jeff Pippinger, y obviamente él pues tenía colaboradores, tenía muchos hermanos que también estaban comenzando a conocer de este mensaje. Este ministerio comenzó por allá de 1989, entonces ya tiene bastantes años y muchos temas proféticos ellos estuvieron analizando, entre ellos los 2520. Por eso les menciono que cuando esta profecía llegó en el 2016 a mí, cuando la empecé a conocer, pues realmente no era algo que ellos estuvieran predicando en ese momento, fuera una novedad para ellos. Ellos ya habían entendido ese punto, pero apenas a mí me estaba llegando precisamente ese conocimiento de los 2520. Yo no conocía mucho de hecho nunca llegué a escuchar ese número, llegué a escuchar los otros, pero jamás el 2520. En fin, este hermano es el que precisamente fundó este ministerio de Future for America, y obviamente sus colaboradores o las personas que comenzaron a ver sus presentaciones y comenzaron a ver que pues realmente tenía cierto sentido las cosas que él estaba hablando referente a las profecías, a la forma en la que debemos de estudiar la Biblia, entre otras cosas. Estos hermanos también comenzaron pues a crear sus propios ministerios. Así que partiendo de esto, bueno, estas fechas que les mencioné al inicio, por ejemplo, el mensaje de la justificación por la fe de 1888, pues realmente ni el hermano Jeff, ni mucho menos los hermanos que formaban parte de su ministerio, pues ellos no estuvieron en ese tiempo. Pero uno de ellos, de los que estaban colaborando con el hermano Jeff, este hermano
en el 2014, es decir, un colaborador de Jeff, no Jeff, porque este ministerio en su momento siempre estuvo defendiendo el hecho de que no se pueden colocar fechas a futuro. Pero con la llegada de este hermano, de este colaborador, él comenzó a introducir dentro del movimiento, dentro de este ministerio, la idea de que sí se puede colocar fechas a futuro. Y este hermano lo que hizo fue tomar la fecha de 1888, agregarle 126 años y lo llevó al año 2014. Y él dedujo que en el 2014 se iba a dar ley dominical. Como yo les comentaba, yo apenas comencé en el 2016 a estudiar algunos de los temas que ofrece este movimiento. Así que yo no me enteré de lo que ocurrió en el 2014, ni he visto siquiera presentaciones tal vez de este hermano, pero él comenzó con esa idea. Gracias a Dios en su momento fue rechazado ese argumento que él estaba dando, pero él poco a poco fue insistiendo sigilosamente entre los mismos hermanos, porque no se le puede llamar de otra forma, y siguió con esa idea de que en el 2014 iba a ser la ley dominical. Ahora, cuando llegó el año y no se cumplió, él mismo empezó a decir que la ley dominical era algo espiritual y no algo como lo que vemos en el conflicto de los siglos y en otras partes del espíritu de profecía. Ahora, pues con la llegada de ese hermano y con la llegada de otros, también comenzaron a fijar ciertas fechas. Por ejemplo, hubo una hermana que fijó la fecha del 9 de noviembre de 2019. Por ejemplo, hubo una hermana que el 9 de noviembre del 2019 fijó esa fecha para varios eventos que, como ustedes saben, o si han seguido parte de este ministerio, pues no se cumplieron en la fecha mencionada. Y hubo otro hermano que, usando estas mismas fechas, comenzó a establecer otras. Por ejemplo, de este 9 de noviembre, sábado 2019, marcó 252 días y lo llevaron al 18 de julio del 2020, que es la fecha que el año pasado estuvimos mencionando mucho acerca del evento de Nashville. Y después de Nashville, 525 días más tarde, era el 25 de diciembre del 2021, es decir, este año en unos meses más adelante, que se mencionaba que iba a haber ley dominical. Así que realmente hubo hermanos, y no tanto el hermano Jeff, que comenzaron a introducir fechas en el movimiento. Lamentablemente el que comenzó esta obra la comenzó en el 2014 y poco a poco fue influyendo tanto en el movimiento que todo el movimiento comenzó a aceptar la fijación de fechas a futuro, incluido un servidor. Pues los argumentos que en su momento se estaban presentando parecían realmente convincentes, más porque si alguno de ustedes ha llegado a ver el patrón profético, se puede ver con muchísima claridad que Dios está repitiendo la historia en cada generación. Siempre son los mismos eventos, el mismo patrón Dios lo ha estado diseñando tan perfectamente y minuciosamente que podemos ver en la vida de Noé los mismos eventos que ocurrieron con Elías, con Moisés y con otros profetas. Entonces, fue a través de esto que los mismos patrones de tiempo estaban presentes y en fin, lamentablemente este hermano en el 2014 no se quedó quieto, empezó nuevamente a introducir esas ideas y pues llegó el momento en el que dio fruto, ¿no? Se comenzó a fijar por primera vez el 9 de noviembre del 2019 una fecha. Posteriormente a eso vino lo del 18 de julio y junto con el 18 de julio y el 25 de diciembre. Estos dos eventos de aquí vinieron juntos, vinieron en paquete, por así decirlo, y estaban utilizando periodos de tiempo de alguna forma. Este 126 aparece en el Mene Mene Tekel Upharsin. También hay un tema ya sobre eso, lo voy a dejar aquí en un enlace que aparecerá aquí arriba. Y el 252 pues realmente es la décima parte de 2520. El 525 en estos momentos no recuerdo de dónde salió. Realmente no tengo en mi mente este periodo de tiempo. Sin embargo, cuando uno suma estos dos periodos de tiempo, se pueden dar cuenta que equivale a 777 días. Entonces, también al ver que estos eventos caían en un sábado, séptimo día, otro sábado, séptimo día, otro sábado, séptimo día, entonces estas cosas pues
comenzaron a ver comenzaron a verse como en una especie de patrón. Y en su momento pues creímos que todo era correcto. No voy a ahondar mucho en detallarles cada una de estas cosas porque realmente el tema se alargaría bastante. Simplemente es dar una explicación sobre los periodos proféticos de forma rápida y estas fechas que en su momento se estuvieron proclamando y hasta el momento no ha ocurrido nada. De hecho, la más reciente, por así decirlo, la que se esperaba más adelante, pues es el 25 de diciembre. Pero bueno, ya aprendimos un poco acerca de esta lección y pues realmente ya hemos rechazado esa idea de que llegará a suceder algo ese 25 de diciembre. Lo que quería mostrarles más que nada es quiénes son los autores de estas fechas, porque he visto en muchos lados, bueno, cuando pasó lo del 18 de julio que no ocurrió nada, veía muchos comentarios, ¿no? En relación a Jeff, de que eh, pues él fijó fechas, es un falso profeta, etcétera, etcétera. Y en lo personal consideraría que Jeff como tal en su momento se dejó llevar por estas personas y lamentablemente terminó aceptando estas ideas. No le quito la culpa porque realmente también debemos de ser responsables y responsabilizarnos de nuestros actos, de las decisiones que tomamos, pero lo que quiero mostrar es quiénes son realmente los autores de estos eventos. Por ejemplo, del 2014, el autor es un hermano que se llama Parminder Fiant. Y este hermano fue el que comenzó con la idea de la fijación de fechas. Como les digo, él quería fijar más bien fijó una fecha en el 2014 y al ver que no ocurrió nada en ese día, pues quiso hacer ver que la ley dominical iba a ser algo espiritual, que no iba a ser algo literal, como esperaríamos que fuera por lo menos a como nos está presentando el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos. Creo que es el libro con mayor información respecto a ese evento. Entonces este hermano comenzó a decir que la ley dominical pues no iba a ser algo literal, iba a ser algo espiritual, algo simbólico, algo así estuvo diciendo. Pero él fue el que comenzó con la fijación de tiempo. Y el 2014 él fue el que lo puso, no lo puso Jeff, fue este hermano, Parminder Fiant. Ahora con el tiempo vino la fecha del 9 de noviembre y estuve escuchando a algunas personas que estaban diciendo que aquí iba a ocurrir una ley dominical, porque vieron un tema del hermano Jeff referente a este evento. Pero como estas personas realmente no están siguiendo los estudios, tal vez vieron un estudio aislado donde se hacía una mención respecto a esto, pero realmente el hermano Jeff tampoco fijó esta fecha. La persona que lo hizo se llama Tess Lambert. Esta hermana fue la que hizo esta fijación de tiempo del 9 de noviembre del 2019. Y lo que ella mencionaba que iba a ocurrir aquí era uno, la batalla de Rafia. Nosotros ya hemos hablado de esa batalla dentro de los temas de Daniel 11, eh, en una serie que también tenemos en este ministerio. Y la batalla de Rafia fue una guerra entre Antíoco III Magno y Ptolomeo IV Filopator. Fue una guerra entre ellos dos, donde Filopator, Ptolomeo, salió vencedor. Así que nosotros, al ver que la historia se repite y al ver que Daniel 11, pues prácticamente es una repetición otra vez de los versos 40 al 45, pues vimos que el rey del norte, en este caso representado por Estados Unidos, iba a tener de alguna forma un tipo de guerra contra Rusia, que hemos considerado en las profecías como el rey del sur. Entonces, en esta guerra que comenzaría el 9 de noviembre o se daría el 9 de noviembre, iba a resultar ganador, en este caso, Rusia, así como en la batalla de Rafia entre Antíoco y Ptolomeo, Ptolomeo salió vencedor. Así también acá, en el 9 de noviembre, eh, en este caso Rusia iba a salir vencedor. Eso era lo que explicaba aquí la hermana Tess referente a ese día. Y de igual forma hizo otras predicciones, como por ejemplo que Donald Trump se convertiría en un dictador a partir de esa fecha. Otra que recuerdo es acerca de el último presidente también, que pues iba a formar parte, ¿no? de ese tiempo. Creo que formaba parte de los mismos temas. Creo que se mencionó bastante eso, de que pues precisamente en el 2020 se iba a quedar en este caso Donald Trump como presidente nuevamente, lo cual vimos pues que no ocurrió.
Entonces, había otras profecías, pero realmente no las tengo toda en la mente. Ya pasó mucho tiempo de eso. Pero estas fueron como que las principales que ella mencionaba que iban a ocurrir precisamente en ese día. Y bueno, si nosotros investigamos un poco de ese día, pues no ocurrió nada precisamente. Posteriormente, la fecha de el 18 de julio del 2020 y la fecha del 25 de diciembre del 2021, estas fechas tampoco fueron dadas por el hermano Jeff. Jeff no las hizo, no las constituyó, no las estructuró, así como la del 9 de noviembre o la del 2014, Jeff tampoco lo hizo. Quien lo hizo realmente es un hermano que se llama Teodoro Turner. Este hermano fue el que estuvo hablando sobre estos eventos. Él creó toda la estructura, todo el quiasma que les estuve presentando en algún momento en la serie de Nashville. Así que realmente el autor o los autores en este caso de las fechas que se estuvieron hablando mucho en este movimiento y en este ministerio, pues realmente ninguna procedió de Jeff. Jeff no las estableció, no las hizo. Estos son los verdaderos autores de estas fechas y sobre todo el autor de la fijación de tiempo, pues fue Parminder Viant, que poco a poco fue introduciendo esa idea, a pesar de que se le rechazó en el 2014, poco a poco se fue ganando el favor de los hermanos, lamentablemente, y muchos, y me incluyo, caímos en el error de aceptar la fijación de tiempo. Así que fue a partir de esas ideas que él introdujo que otras personas continuaron fijando una fecha. Lo que ocurrió en este caso, en el evento de Nashville, creímos que se iba a dar el cumplimiento en este caso de una visión que tuvo la hermana Watt precisamente de esta ciudad. Y bueno, ustedes saben que estuvimos haciendo toda una serie de estudios referentes a eso y cómo el Islam aquí tenía de alguna manera su aparición dentro de Estados Unidos. Incluso pues se hizo una publicación en un periódico de Nashville, un periódico famoso, días antes de que se llegara el 18 de julio. Así que realmente podemos ver de alguna forma que estas fechas se proclamaron, pero no ocurrió nada. No sucedió ningún evento realmente. Incluso hasta la fecha, por lo menos, por ejemplo, el 9 de noviembre del 2019 hubo una separación, en este caso en el movimiento. Parminder y Tess Lambert formaron su propio movimiento, su propio ministerio, y gran parte de las personas que formaban parte del movimiento del hermano Jeff, pues se fueron con Parminder y Tess. Posteriormente voy a hablar también un estudio acerca de lo que ellos han estado hablando después de que salieron del movimiento, porque ellos aún continúan con una fijación de tiempo. Por ejemplo, para ellos este año va a ocurrir algo, entonces quizás luego vamos a hablar un poco de ello y también sobre otras ideas que han estado divulgando. Y pues nuestra separación fue precisamente el 9 de noviembre. Se dio poco antes, pero digamos que aquí ya se hizo como que algo oficial. Y bueno, pasada la fecha del 18 de julio, después de un análisis que se hizo referente a los temas, pues realmente concluimos como movimiento y ministerio, en mi caso, de que realmente fue un error grave el haber fijado fechas. Fuimos en contra del consejo divino y pues terminamos proclamando fechas que Dios no había ordenado. Lamentablemente este hermano pues continuó con estas fijaciones, incluso pues él termina aceptando que estos son hitos, los cuales de alguna manera nosotros consideramos que ya no lo son. Más adelante vamos a ver por qué. Para empezar, bueno, uno de los porqués es que precisamente no ocurrió ni un evento, pero vamos a ver una de las reglas de el hermano Miller, Guillermo Miller, para que veamos que realmente cuando un evento que se ha interpretado no se cumple, pues entonces tal vez nos equivocamos en la interpretación, hay que buscar otro evento o hay que esperar a que el evento se desarrolle. Pero más adelante vamos a leer esa regla. Entonces lo que quiero dejar en claro hasta este punto es que realmente Jeff Pippinger no es el autor de estas fechas. Sus autores son estos. Y lamentablemente el hermano Jeff pues terminó aceptando estas fechas. Y a causa de los argumentos que estuvieron presentando estas personas, especialmente Parminder, eh, pues terminamos aceptando, ¿no?, la fijación de tiempo, que lamentablemente pues no debió de haber sucedido. Ahora me gustaría tocar aquí 3 puntos respecto a la fijación de fechas. 3 puntos que espero que a muchos les puedan servir para poder reflexionar en que realmente
nadie debería de hacer una fijación de tiempo. Realmente el tiempo nos ha servido para poder reflexionar en nuestro error y darnos cuenta de que es grave el que uno esté fijando un periodo de tiempo a futuro. Para empezar, vamos a leer precisamente Apocalipsis capítulo 10 versos del 1 al 6 sobre ese ángel que hace un juramento. Dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. También después vamos a hacer un estudio sobre esos 7 truenos para conocer de qué se trata. Y el verso 6 es la parte más importante a consideración, que habla acerca de la fijación del tiempo. Dice que este ángel juró por el que vive para siempre jamás. Desde aquí sabemos o nos damos cuenta que es Dios al que se está haciendo referencia. Y si esto no le queda claro al lector, pues le vuelve a afirmar, ¿no?, que creó el cielo y las cosas que están en él. Obviamente no se está refiriendo a un ángel, a un ser creado, se está refiriendo al creador. Dice: y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sabemos que este ángel fuerte realmente es Cristo. Lo podemos ver por las características que tiene y también porque el espíritu de profecía nos confirma esto. Este ángel fuerte es Cristo y Cristo está jurando por Dios. Noten, está haciendo un juramento en nombre de Dios. Y todos sabemos, por lo que dice Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es decir, el hecho de que aquí se esté haciendo un juramento de que el tiempo no sería más, es algo en lo cual Dios no iba a mentir. ¿Por qué? Porque Él lo está jurando. Lo está jurando en nombre de Dios. Y bueno, ¿qué tiene que ver aquí el nombre de Dios? Pues Hebreos 6:13, noten lo que dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué nos da a entender esto? Que se hizo un juramento en nombre de Dios y Dios, como dice su mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si aquí Cristo, o más bien Dios mismo, más adelante quisiera volver a fijar tiempo, pues realmente estaría quebrantando su mismo juramento. Como dice aquí, Dios no es hombre que nos vaya a mentir, ni hijo de hombre que se vaya a arrepentir. Él ya dijo que el tiempo no sería más. Él lo habló y no lo ejecutará. Por tanto, aquellas personas que a nosotros pues ya nos sucedió, aquellas personas que están saltándose este juramento, realmente están quebrantando esta parte del pasaje de Apocalipsis, porque realmente aquí Cristo está jurando por Dios de que el tiempo no sería más, y todos los que están fijando fechas realmente están quebrantando este juramento, están pasándoselo por alto, lo cual considero que es un pecado grave. Ahora, el segundo punto es sobre el espíritu de profecía, porque aquí no se nos está hablando claramente sobre todo esto, en especial de este ángel de Apocalipsis 10. Mensajes selectos, tomo 2, página 123, párrafo 3, nos dice lo siguiente sobre ese ángel de Apocalipsis 10. Dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Fue lo que leímos hace un momento. Ahora aquí dice el espíritu de profecía lo siguiente: este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos, el fin de todo eso. Y si es el fin, no tiene por qué haber un comienzo o una continuidad, porque es el fin de los periodos proféticos. Ahí acaba. Dice: el chasco de los que esperaban ver al Señor en 1844 fue muy amargo para los que habían aguardado tan ardientemente su aparición. Dios permitió que ocurriera este chasco y que los corazones se manifestaran. Pero a partir de 1844, ¿qué dice que ocurrió? Que el tiempo no sería más.
y esa fecha marca el fin de los periodos proféticos. Ya no hay más tiempo después de 1844, porque es el fin, mis hermanos. Es como cuando Cristo habla acerca del mundo y dice, y será predicado el Evangelio a todo el mundo por testimonio y entonces vendrá el fin. ¿Quiere decir que después de ese fin habrá un nuevo comienzo en el cual vaya a existir otra vez el pecado? No, mis hermanos, de ninguna manera. Si algo ya es el fin, y Dios así lo estableció, así se va a quedar, porque ese es el fin. Ya no hay más después de eso. Ahora, Manuscritos Liberados, tomo 19, página 320, nos habla nuevamente sobre este evento del ángel de Apocalipsis 10. No vamos a leer nuevamente estas citas porque ya la leímos. Vamos a leer el comentario del Espíritu de Profecía. Dice, este tiempo que el ángel declara con un juramento solemne, y debemos de poner atención a esa frase, es un juramento solemne. Ya el hecho de que te incluya la palabra solemne te hace pensar de que es un juramento santo el que se está haciendo. Y no es por nada, porque realmente se está jurando en nombre de Dios. De hecho, si ustedes recuerdan, Cristo a nosotros nos prohibió hacer juramentos. Cristo dice, no jures por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de tus pies, ni por ninguna otra cosa puedes jurar, que tu sí sea un sí y tu no sea un no, porque lo demás que procede de esto, de mal procede. Entonces, realmente a nosotros, a los seres finitos, se nos ha prohibido el jurar, ni siquiera por Dios, ni por nosotros, ni por nada. Aunque las cosas que juramos sean verdad, pero eso sería tomar el nombre de Dios en vano. Entonces aquí vemos que hay un juramento que se hace en el nombre de Dios. Es un juramento solemne, y este juramento no puede ser quebrantado, ni siquiera por Dios mismo. Dice, no es el fin de la historia del mundo, ni el del tiempo de gracia. Noten, está hablando de un fin, de un término. Si este tiempo hubiera anunciado el fin de la historia del mundo ya se iba a acabar entonces. O si fuera el fin del tiempo de gracia, ya todos habían quedado perdidos. A lo que voy es que cuando dice el fin aquí, es el fin ya. Ya no hay más después de eso. Ya se acabó. Eso es lo que está dando a entender el juramento. Sino del tiempo profético. Ese es su fin. 1844, es el fin de eso. ¿Qué precederá al advenimiento de nuestro Señor? Noten, es el fin de los periodos proféticos. ¿Qué precederá al advenimiento de nuestro Señor? Es decir, que el pueblo no tendrá otro mensaje sobre tiempo definido. No hay ningún otro mensaje más allá, o más bien como dice aquí, antes de la segunda venida de Cristo, no hay otro mensaje sobre tiempo definido. Y lamentablemente, pues estuvimos saltando ese juramento. Estuvimos pasando por alto esta solemnidad de que el tiempo no sería más, de que era su fin. Dice, después de este periodo de tiempo que alcanza desde 1842 hasta 1844, no puede haber ningún cálculo definido de tiempo profético. ¿Y a qué se refiere con cálculo? Que comencemos a hacer restas, multiplicaciones o divisiones para poder encontrar alguna fecha en el futuro y decir, aquí va a ocurrir algo. A eso es a lo que se refiere. Es el fin de los cálculos y es el fin de los periodos proféticos. Es el fin de eso. Ya no se debe de hacer. Con el objetivo, y aquí sí quiero ser muy puntual o claro, con el objetivo de predecir un evento a futuro. Obviamente la escritura relata eventos futuros, pero sin colocarles una fecha definida o un tiempo definido. Dice el cómputo más largo, el cálculo, como quieran ver esta palabra, alcanza al otoño de 1844. Quiere decir que aquí fue el fin de todo esto. Fue el fin de los cálculos, fue el fin de los periodos. Ya no hay nada que calcular, ya no hay más periodos que buscarles un inicio y un fin de los que están en la Biblia. Obviamente cuando pasa el tiempo y se identifica algún evento, pues nosotros podemos marcarlo. Pero marcar un evento a futuro, eso ya no se puede, porque es el fin de los periodos proféticos. Ahora quiero compartir una cita de Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 506, párrafo 1. Esto más que nada es en relación a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, también se le puede dar una aplicación a otro tipo de eventos, como en nuestro caso, que ocurrió con lo del 9 de noviembre y especialmente lo del año pasado, del 18 de julio. Dice, muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Por una parte, gracias a Dios, jamás hicimos una fijación referente a la segunda venida de Cristo. Las fijaciones de tiempo, si notaron, de los comentarios que hice, eran más que nada sobre eventos proféticos de Daniel 11. Entonces, por una parte, gracias a Dios que no llegamos a ese punto, ¿no? De hacer una fijación de tiempo para la venida de Cristo.
Dice, lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso, y eso nos quedó claro en este caso con los tiempos que se estuvieron fijando, ¿no? 2014, 2019, 2020 y el del 2021 de este año va a ser igual, un fracaso. ¿Por qué? Porque el fin de los periodos proféticos llegó en 1844. Dice, se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Todo el ser humano es un mortal. Por tanto, está fuera de nuestro alcance, hermanos. Ningún movimiento, grupo o ministerio que esté diciendo que Cristo va a venir en tal cantidad de tiempo o en tal año o fecha definida, esa fecha que ellos han establecido a través de cálculos va a fracasar. Porque como dice aquí, el resultado ha sido cada vez el fracaso. ¿Por qué? Porque ese conocimiento está fuera del alcance de los mortales. Todos los habitantes de la tierra son seres mortales. Por tanto, está fuera de nuestro alcance saber ese tiempo. Dice, aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Tal y como dice Mateo 24:36, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. Entre más fechas se fijen, ya sea para la segunda venida de Cristo o para un evento en particular que consideremos que va a ocurrir más adelante, siempre va a promover mucho la incredulidad cuando el evento no ocurra, y así menos van a creer en nuestro Dios. Dice, el mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas, y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, y pienso que de alguna manera esto nos sucedió a nosotros, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Lamentablemente, fuimos seducidos por la fijación de fechas y a pesar de que siempre hubo fracasos en esos eventos particulares, no digo que internamente no haya sucedido nada, porque sí hubo divisiones, pero eso me temo que era algo que iba a ocurrir, sobre todo en aquellos que querían dejar de un lado esa corriente, ¿no? De la fijación de tiempo. Ahora, la siguiente cita que voy a presentar es de Eventos de los Últimos Días, página 34, párrafo 3. No recuerdo cuál libro sea, pero de todas maneras lo pueden colocar en el sitio web de Ellen White Readings, me parece, .org, y ahí pueden colocar y les va a aparecer el libro y la página. Esta cita creo que es vital para que todos comprendamos que realmente no hay ningún periodo de tiempo, no hay nada que necesitemos calcular. Y esta cita lo deja más que claro. Dice, nuestra posición como adventistas ha sido de esperar y velar. Noten qué debemos hacer nosotros, esperar y velar. ¿Para qué esperar? A que el evento ocurra. Dios ya nos ha dicho qué eventos han de suceder, entonces hay que esperar a que ocurra. ¿Pero eso quiere decir que podemos estar tranquilos? No, por eso se nos dice, velen. Así como Cristo dijo, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Hay que velar, porque si no velamos, este tiempo pacífico haga que nos durmamos y que nos apartemos de Dios. O sea, todo esto hablando en un contexto espiritual. Por eso es que aquí el espíritu de profecía nos dice, esperen y velen. No dice calculen, no dice pronostiquen a futuro con una fecha definida. Claramente debemos de revelar qué cosas van a ocurrir, cuáles eventos van a venir pronto. Sin embargo, no podemos hacerlo con fechas. Dice, sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar, y esta es la parte que más debería de quedarnos clara, porque esta cita realmente yo jamás la leí cuando estuve haciendo el estudio sobre la fijación de tiempo. Tal vez en su momento, si lo hubiera leído, me hubiera puesto a reflexionar un poco, pero esta cita lamentablemente me llegó después. Dice que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos en 1844, y aquí mismo lo está recalcando. Este fue el fin de los periodos proféticos en 1844 y el momento de la segunda venida de nuestro Señor. ¿Qué es lo que hay? No se debe de proclamar tiempo entre 1844 y la segunda venida de Cristo. Y lo puedo complementar con esta otra cita de Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 506 también. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido.
Después de este lapso, de lo que se menciona en Apocalipsis 10, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Entonces, esta cita también lo resume y te dice que entre 1844 y la segunda venida de Cristo, y de hecho vamos a hacerlo en una línea. Aquí tenemos 1844, este es el fin de los periodos proféticos, y delante de nosotros está todavía la segunda venida de Cristo. O sea, el espíritu de profecía estaba hablando en su tiempo. No sé, bueno, parece ser que esta cita fue dicha en 1888. Quiere decir que a partir de 1888 ella estaba diciendo que no iba a haber ningún evento o fecha o tiempo definido que se proclamara entre 1844 y la segunda venida de Cristo. Así que todos estos periodos que nosotros estamos viendo aquí, incluido el de los 6000 años, porque hoy en día hay muchos movimientos que están proclamando los 6000 años, están hablando bastante y de hecho ellos están fijando una fecha para la segunda venida de Cristo, que es el 2031. Todos estos periodos que ven aquí, este no lo podemos considerar periodo de tiempo porque no está estipulado en la escritura como un periodo profético, pero estos sí lo son. Entonces, estos periodos proféticos ya no podemos utilizarlos acá para poder predecir un evento. Sí puede ocurrir que de un evento significativo a otro haya alguna de estas cantidades por tal vez mera coincidencia. Sin embargo, no podemos utilizarlos para decir, por ejemplo, he escuchado algunos que mencionan que habrá 1335 días de persecución, porque así lo está diciendo Daniel. Pero acabamos de ver con esta cita especialmente que no hay periodos proféticos desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Quiere decir que dentro de este tiempo nos encontramos en el 2021. El 2021 no está después de la segunda venida de Cristo. El 2021 no está antes de 1844. Está aquí dentro. Y aquí te lo está diciendo claramente el espíritu de profecía. Entre 1844 y la segunda venida de Cristo no habrá una proclamación de tiempo o fecha. Entonces estos periodos de aquí no pueden volver a ser reutilizados para poder establecer algún evento futuro. De ninguna forma. Porque eso es lo que te está diciendo la cita. Ya sea en su forma en días, es decir 2520 días, o 1260 días, o 120 días, no podemos usarlos en esa forma para poder establecer un tiempo. O en su forma ya profética, decir, 1290 años, o 70 años, o 40 años, o 10 años. Y en este caso, los 6000 años ni siquiera cuenta como un periodo profético, y muchos lo están utilizando para decir que Cristo va a venir en el 2031 o en el 2030, porque hay muchas variantes en algunos grupos. Entonces realmente vemos que esas fechas que ellos han establecido van a fracasar indudablemente. Con esto no digo que Cristo no esté a las puertas, porque realmente al ver la situación del mundo nos damos cuenta de que es así, de que la maldad ha incrementado bastante. Sin embargo, no podemos decir Cristo va a venir en tal año o tal evento va a ocurrir más adelante en tal año. ¿Por qué? Porque sencillamente, como dice aquí, no se debe proclamar un tiempo que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos, y aquí lo está diciendo, 1844 y la segunda venida de Cristo. Y realmente lo que está diciendo aquí es que, mira, no puedes utilizar los periodos proféticos, pero tampoco puedes usar otros métodos para poder predicar o establecer alguna otra fecha. Ningún método te va a ayudar a proclamar una fecha en este tiempo. Ni Dios mismo, porque también últimamente se han levantado muchos que se dicen ser profetas. Me ha tocado escuchar como de tres. Y hablan de que tienen sueños y que Dios los está dirigiendo. Y algunos de ellos pues ya fijaron un tiempo profético en el 2019. Y en fin, no ocurrió nada. ¿Por qué? Porque precisamente Dios tampoco va a ir en contra de su juramento. Porque como ya leímos, fue un juramento solemne. Por tanto, estas fechas que nosotros vemos aquí, las que en su momento estuvimos proclamando, realmente estuvieron mal y fracasaron todas
porque evidentemente no hay más periodos proféticos, ya no hay más mensajes de tiempo que vayan a probar a su iglesia, ya no se debe de proclamar tiempo, por tanto hicimos mal en haber hecho eso. Como realmente leímos en una cita, en su momento nos dejamos seducir, principalmente por el hermano Parminder. Posteriormente, pues la hermana Tess trajo este evento y posteriormente el hermano Teodoro continuó con esa misma línea y proclamó estas fechas o las estableció. Creo que hasta la fecha, creo que mantiene todavía esta, pero no la ve como que va a ocurrir realmente la ley dominical, sino como un símbolo o un tipo, algo así. Ya no he tenido oportunidad de ver sus videos, pero pues la separación con el hermano Teodoro creo que ocurrió, no sé si el año pasado o a principios de este. Entonces realmente pues ya no se ha continuado, ¿no? Con los estudios de él, porque aún mantiene todavía como que ese pensamiento. Incluso dice que estos eventos fueron correctos, pero pues la evidencia nos dice otra cosa. Más que nada lo que quiero recalcar aquí es que tengamos cuidado, porque realmente todas las fechas que hay muchos ministerios, si ustedes los pueden buscar en internet, que están proclamando tiempo, están proclamando fechas para muchos eventos, incluidos la segunda venida de Cristo. Pero como ya vimos en el espíritu de profecía, no hay más fechas entre 1844 y su segunda venida. No importa que estemos en el 2070 y Cristo todavía no venga, mientras no venga Cristo, no puede haber una proclamación de tiempo. Es por eso que los 1000 años no están antes de la venida de Cristo, sino después de ella. Y creo que realmente ese sí es un periodo profético, de alguna manera, pero que está después de la segunda venida de Cristo, no antes. Ahora, el tercer punto que quisiera compartir con ustedes es el de las trompetas. Todos sabemos que hay tres trompetas en forma particular que están unidas por una característica que tienen, que son el primer ay, el segundo ay y el tercer ay. De hecho, nosotros estamos haciendo una serie precisamente de las trompetas porque incluso hay muchos ministerios que las están colocando a futuro. Sin embargo, la misma estructura de estas trompetas contienen periodos proféticos. Por tanto, no podemos decir la quinta y la sexta trompeta, que son las que tienen periodos proféticos, están más adelante. Todo porque hay una cita del espíritu de profecía que menciona que copa tras copa será derramada y trompeta a trompeta sonará, algo así creo que dice la cita. El hecho de que lo diga así no quiere decir que estas trompetas apenas se van a escuchar más adelante. Realmente eso no se puede saber porque precisamente en la quinta y sexta trompeta hay periodos de tiempo. Y lo que simbolizan cada una de estas, y más adelante lo vamos a ver más detallado, porque ahorita nos encontramos, ya hemos terminado la cuarta trompeta y ya estamos desarrollando la quinta, que la quinta la vamos a dividir en dos partes porque es muy extenso ese tema. Entonces, dentro de la quinta trompeta vemos al Islam que aparece, su comienzo. Posteriormente, en la sexta trompeta, nuevamente aparece el Islam a través de los otomanos. En el caso de la quinta trompeta, no recuerdo si era por los sarracenos o a través de Mahoma, pues ahí fue el comienzo, pero no sé si había un nombre en específico. Aquí sí, se les conocía como los otomanos. Y en el caso de la séptima trompeta, vemos que ese tercer ay comenzó a partir del 11 de septiembre del 2001. Prácticamente a la fecha en la que se está grabando este video, pues el sábado va a ser el aniversario de este evento. Ahora, estos eventos, como yo les mencioné, estas trompetas, no pueden estar en el futuro porque la quinta trompeta, por ejemplo, nos habla de 5 meses y esos 5 meses representan 150 días o 150 años. Realmente este evento no puede ser ni siquiera literal, mucho menos hablándolo proféticamente, porque estaríamos diciendo que si está en el futuro, esta quinta trompeta va a tardar 150 años en cumplirse. Y si decimos que son 5 meses literales, pues tampoco se puede, porque ya lo vimos en los escritos pasados de las diapositivas de atrás, que el tiempo no sería más, es el fin de los periodos proféticos, ya no hay más tiempo, entonces no importa si los dejamos en días o los convertimos a años, ya no se puede hacer ningún cálculo. En el caso de la sexta trompeta también tiene un periodo de tiempo, que es la hora, día, mes y año
que en total equivalen a 391 días y 1 hora. Y esto en profético serían 391 años y 15 días. Y nuevamente repito, no pueden estar estas trompetas al futuro porque imagínense, la quinta trompeta tardará 150 años y la sexta trompeta tardará 391 años y 15 días. Demasiado. Vamos a terminar como en el 2500 y algo. Y es imposible que eso pueda llegar a ocurrir. No creo que el mundo aguante más tiempo porque realmente por la situación actual urge que Cristo venga para que pueda dar un orden a todas las cosas. Ahora, la séptima trompeta, y aquí es algo interesante, que es por eso que lo estoy colocando como un tercer punto. Hay algo muy interesante aquí, y es que la séptima trompeta no tiene periodo de tiempo, no hay periodo profético. ¿Por qué? Nosotros hemos entendido que hay una triple aplicación profética, es decir, ocurre un evento, vuelve a ocurrir por segunda vez en otra época. Por tanto, si hay dos eventos que ocurrieron de forma similar, quiere decir que habrá un tercero. ¿Y de dónde sacamos esta idea? Ustedes pueden ver con claridad la historia de Elías, los tres Elías. Tenemos a Elías Tisbita, el Elías literal. Después tenemos al segundo Elías, que representa a Juan Bautista. Y vemos que sus historias son muy similares, son semejantes. Ambos lucharon contra tres poderes. En el caso de Elías Tisbita, contra Acab, Jezabel y los profetas de Baal, y en el caso de Juan Bautista contra Herodes, Herodías y Salomé. Vemos la misma historia, prácticamente. Y sabemos que habrá un tercer Elías, un Elías espiritual en nuestra generación, en nuestro tiempo. Y este tercer Elías también le va a tocar luchar contra tres poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahí tenemos la triple aplicación profética. Dos eventos que ocurrieron de forma similar en épocas diferentes. Por tanto, hay dos testigos ahí que nos dicen que habrá un tercer evento similar. Así que en este caso, vemos que la quinta trompeta tiene un ay. La sexta trompeta tiene otro ay. Por tanto, la séptima trompeta está teniendo otro ay. Y es de ahí donde vienen los tres ayes. Y lo engloban a estos tres eventos como que tienen las mismas características. Vemos, por ejemplo, que la quinta trompeta fue el Islam, en la sexta trompeta volvió a ser el Islam a través de los otomanos, y en la séptima trompeta, ¿qué se esperaba que ocurriera? Pues que con el tercer ay viniera también el Islam, una triple aplicación profética. De igual forma, en la quinta trompeta vemos que hay periodo de tiempo, en la sexta trompeta vemos que hay periodo de tiempo, ¿y qué esperaríamos en la séptima trompeta? Que también hubiera un periodo de tiempo. Pero, oh sorpresa, no lo hay. ¿Y por qué no lo hay? Esa es la pregunta más importante de esto. Si nosotros vemos en la escritura, sabemos que la quinta y la sexta trompeta tienen un capítulo dedicado, porque las primeras 4 trompetas se hablaron en el capítulo 8, y estas 2 trompetas fueron habladas únicamente en el capítulo 9, bastantes detallados a diferencia de las primeras 4 trompetas. La séptima trompeta no está en el capítulo 9, la séptima se encuentra en el capítulo 11. ¿Y qué es lo que hay en medio del 9 y del 11? Precisamente Apocalipsis 10, donde se encuentra el juramento solemne de que el tiempo no sería más. ¿Qué estoy dando a entender con esto? Que evidentemente la séptima trompeta no tiene periodo de tiempo, hermanos, porque está comenzando el 22 de octubre de 1844. ¿Y qué nos dijo el espíritu de profecía que era el fin en ese año? El fin de los periodos proféticos. Por ende, Dios aquí no está quebrantando en ninguna forma su juramento. Ha quitado el periodo de tiempo, pero no quitó las otras características de la séptima trompeta. La séptima trompeta sigue teniendo su ay, sigue teniendo al Islam presente, pero no tiene el periodo profético, porque entonces Dios iba a contradecir. Sabemos que la séptima trompeta inicia con el 22 de octubre de 1844, el tercer ay inició el 11 de septiembre del 2001 y, por ende, no tiene periodo profético. ¿Por qué? Porque el juramento se dio, y Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Y si juró por sí mismo, ahí nos damos cuenta que es un juramento solemne el que hizo. El tiempo no sería más, y el tiempo no ha sido más desde que se dijo en 1844.
Ahora quiero explicarlo esto pues con una línea. La quinta trompeta inicia en el año 606 después de Cristo, cuando se levanta Mahoma como profeta, y el 27 de julio de 1444 nosotros hemos considerado que es ahí donde se encuentra el término del primer ay. Todo esto es el primer ay, desde el 27 de julio de 1299 hasta el 27 de julio de 1449. Todo esto representa el primer ay, no es todo el evento en sí, nada más es la actividad del Islam cuando adquiere cierto poder. Esa es la característica que hemos visto en estas historias, que aquí de alguna manera encuentra poder o surge de una forma violenta, a pesar de que comenzó en el 606. Todo esto es la quinta trompeta, pero específicamente el primer ay abarca en estas fechas. Como les digo, no voy a profundizar tanto en esto, simplemente se los comento porque realmente vamos a hablar de todos estos eventos dentro de nuestra serie de las trompetas, entonces no quisiera hacer como una mezcla y no quisiera que este tema quedara muy extenso. Simplemente les estoy compartiendo lo que vamos a ver más adelante también y por ende que tiene que ver con este tema que estamos viendo. Después de esto, tenemos al 22 de octubre de 1844. Todo esto que ustedes ven aquí en color verde representa la sexta trompeta, pero ¿dónde se encuentra el ay? El ay comenzó desde el 27 de julio de 1449 hasta el 11 de agosto de 1840. Ese fue el término del segundo ay. Por eso es que años más adelante, no recuerdo si es 1842, cuando Dios estaba escogiendo un profeta, se levantó el hermano William Foy. Dios lo estuvo dando sueños. Pueden ver parte de sus sueños en la misma biblioteca de la hermana White. Nada más buscan el artículo de William Foy y ahí lo pueden encontrar. Él menciona que se le dijo a él que la sexta trompeta aún no había dejado de sonar. ¿Por qué? Porque la sexta trompeta dejó de sonar el 22 de octubre de 1844. ¿Y que comenzó aquí? Dijimos la séptima trompeta, siendo su tercer ay, o el comienzo del tercer ay, el 11 de septiembre del 2001. Entonces, si notan, Dios mismo ni siquiera está quebrantando su juramento con la séptima trompeta. La séptima trompeta debería de tener un periodo profético, porque vemos que es una triple aplicación profética. Sin embargo, Dios está guardando su juramento de Apocalipsis 10, de que el tiempo no sería más. Ya no sería más. Por ende, estas fechas que en su momento se aplicaron y las fechas que otros ministerios han estado estableciendo. Por ejemplo, en el 2021, Parminder Biand junto con Tess Lambert han estado hablando de que va a ocurrir Panio. Para ellos el evento de Rafia fue este y se cumplió. Realmente no sé en qué se cumpliría ese evento, pero de todo lo que dijo Tess, nada se cumplió. Absolutamente nada. Lo único que sí vimos pues fue esa separación, pero ni siquiera fue el 9 de noviembre. Se dio un poco unos meses atrás, pero digamos que se marcó esta fecha porque ya se tenía en mente, ¿no? Ese evento. Total que en estos momentos, en este año, ellos dicen que Panio será en el 2021. No han fijado como un mes y un día, pero sí el año. Ya tienen 2021 y dicen que va a ocurrir dentro de los siguientes meses. Y también hay otros que están proclamando el 2031. Entonces, realmente todas estas fechas van a fracasar, hermanos. Tanto las de Parminder y Tess que tienen actualmente, como de todos aquellos ministerios o grupos que están hablando del 2031 y de los 6000 años, esa fecha está condenada al fracaso. No va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ya vimos en el espíritu de profecía de que no hay más proclamación de tiempo entre 1844 y la segunda venida de Cristo. Ya lo hicimos en un diagrama, ya lo vimos. No hay más periodos de tiempo. No se deben de proclamar, porque es una equivocación hacerlo. Estaríamos quebrantando el juramento solemne que hizo Dios. Ahora, quiero concluir todo lo que hemos visto en esta presentación sobre falsos profetas y falsos maestros. Realmente a nosotros se nos ha considerado de alguna forma como falsos profetas, pero realmente quiero decirles que en ningún momento nosotros, o en este caso el hermano Jeff,
o incluso los hermanos que estuvieron fijando fechas, hablando de Parminder Vian, de Tess Lambert y de Theodore Turner, ninguno de ellos tampoco dijo que esos periodos que ellos marcaron fueron fechas que Dios les dio. O sea, así no se dieron estos estudios. Es decir, así no se dieron estas proclamaciones. Realmente todo se hizo a través de un estudio que se pensó que era correcto, pero que algunos reconocieron que no era correcto y otros se mantuvieron precisamente en ese error. Ahora, en cuanto al concepto de falsos profetas, cuando uno va a la escritura y ve qué es lo que se considera un falso profeta, Deuteronomio 18, 21 al 22 nos puede dar una pequeña razón. Dice, si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice Jehová, cuando un profeta hable en el nombre de Jehová y no acontece tal cosa, ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Qué implica esto? Que la persona, para empezar, se deba reconocer como profeta. Porque realmente cuando vemos la historia las historias en la Biblia, los falsos profetas se proclamaban a sí mismos profetas. Yo soy profeta y Jehová dice así, y vemos muchas historias en la Biblia. Pero realmente nosotros jamás hemos dicho que somos profetas como tal, o que Dios nos levantó como profetas. Todos los estudios, o más bien todo lo que se ha presentado, siempre ha sido a través de estudios. Todo lo que se ha visto en la escritura, se ha visto en patrones, muchas de las cosas se han visto de esa manera y se han llegado a ciertas conclusiones precisamente por esos estudios. Sin embargo, en ningún momento hemos dicho que o nos hemos constituido profetas como tal. Por tanto, yo podría decir de que esta aplicación hacia nosotros de que somos falsos profetas está errónea, porque realmente nunca hemos dicho que somos profetas y todo lo que hemos hablado siempre ha sido a través del estudio, lo que se ha estado entendiendo incorrectamente, pero lo bueno de esta parte es reconocer que se equivocó uno. Malo es que a pesar de que se te esté mostrando la verdad, no la reconozcas y quieres mantenerte en el error. Como hay muchos que me ha tocado conocer, en este caso, hablando de los ejemplos que vimos aquí de Parminder y de Tess, pues que ellos no han reconocido que estuvieron mal en hacer eso y siguen continuando con el establecimiento de fechas. Ahora hay otro pasaje también en Jeremías 14:14. Aquí Jeremías también batalló mucho con falsos profetas que se autoproclamaban de esa manera. Dice, me dijo entonces Jehová, los profetas profetizan mentiras en mi nombre, yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé, os profetizan visión mentirosa, adivinación y vanidad, y el engaño de su corazón. Pues realmente no, en ningún momento hemos dicho nosotros que recibimos una visión de parte de Dios o algo así, o nada más sacamos cosas al aire. Si ustedes notan, casi en la mayoría de nuestros estudios siempre estamos usando la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Entonces realmente los estudios estos resultaron por el mismo análisis, pero teniendo un concepto errado, ¿no? En el estudio, que era la fijación de tiempo. Para Jeremías 23:32 también dice algo similar. Dice, he aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos. Nosotros en ningún momento hemos dicho que Dios a través de los sueños nos dio estas fechas. Nunca lo hemos hecho. Dice Jehová, y los contaron e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Gracias a Dios no ocurrió nada de eso. Yo mismo pues he sido testigo de estas cosas y todos los que han visto mis temas en ningún momento vieron que yo mismo dije soy profeta o el hermano Jeff dijo yo soy profeta. No se ha visto nada de eso ni se ha dicho que tuvimos sueños o cosas así. Entonces realmente no creo que esta aplicación de falsos profetas pueda aplicarse a nosotros donde sí tal vez pudiera ser de alguna forma aplicable, aunque ellos mismos no lo están proclamando, pero he visto que muchos de sus seguidores así es como los ven, es a Parminder y a Tess, porque sí le he visto que los han llamado profetas vivientes. Entonces sí se me hace algo, pues que ellos se mantienen en esa parte del error de seguir fijando fechas y por otras cosas que han estado promoviendo últimamente, que más adelante vamos a hablar de ellas,
porque son temas que tal vez puedan perjudicar, ¿no?, al que las escuche. Entonces, creo que sería bueno que habláramos en su momento de eso. Así que en cuestión de falsos profetas, pues realmente, eh, sinceramente no consideraría que fuéramos así, porque realmente vimos una urgencia de proclamar, en este caso, especialmente que el 18 de julio, porque se nos conoce especialmente por esa fecha, la del año pasado. Realmente vimos una urgencia, eh, a través de esa visión que tuvo la hermana White en el espíritu de profecía, y al momento de interpretarla y ver la historia y ver cómo había demasiadas coincidencias, pues no quisimos quedarnos callados, quisimos dar la proclamación. Lamentablemente lo hicimos con una fecha que, nuevamente repito, no se debió de hacer, ni se deben de seguir haciendo esas fijaciones de ningún tipo, ni para la segunda venida de Cristo, ni para ningún otro evento. Con esto no queremos dar a entender que la visión que tuvo la hermana White no se cumplirá en su momento. Dios sabe cuándo se ha de cumplir. Sin embargo, hay que proclamar que está ese evento ahí, que se cumplirá en su debido momento, cuando Dios lo vea conveniente. Puesto que si vemos la historia de Nashville, esa visión que tuvo la hermana White en ningún momento se ha cumplido en la historia. No ha tenido un cumplimiento, y ni siquiera la visión tiene una condición. Porque ya ven que hay visiones dentro de la Biblia que eran condicionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Nínive, que el pueblo, al escuchar esa proclamación, se arrepintió. Entonces Dios se arrepintió de hacerles ese mal. Prácticamente alargaron su gracia, pero ya más adelante Nínive fue destruida, fue atacada. Ahora, en cuestión de falsos maestros, segunda de Pedro capítulo 2 versos del 1 al 3, dice lo siguiente, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Considero que esto fue lo que ocurrió en este caso en el movimiento del hermano Jeff, que se introdujo precisamente este hermano, el hermano Prominder, con la introducción de la fijación de tiempo. Dice: y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Considero que los falsos maestros, como dice aquí, son personas que, a pesar de que les has demostrado la verdad, continúan en esos errores, o sea, de una forma abierta y osada. En nuestro caso, consideraría que nos ha dado tiempo desde que pasó el evento de estar reflexionando más en la palabra de Dios y considerar que realmente nos equivocamos. Cometimos un pecado delante de Dios, en el cual pues le hemos estado pidiendo perdón por esto. Y de igual forma, aquellos hermanos que han tenido a bien el estar escuchando todos estos temas que se han estado compartiendo, eh, de alguna manera les pedimos una disculpa, también porque en su momento tal vez ustedes vieron estos temas, los proclamaron entre amistades o mismos hermanos de la iglesia, y pues el evento no llegó a ocurrir. Entonces realmente hemos reconocido que eso estuvo mal, y también quise hacer esta pequeña presentación para advertir a otros movimientos que están haciendo exactamente lo mismo, fijando periodos de tiempo, fijando fechas, moviendo eventos que ya se ocurrieron y que ocurrieron antes de 1844, los están moviendo a nuestro tiempo o en un tiempo futuro antes de la segunda venida de Cristo, lo cual ya hemos visto en el espíritu de profecía a través del pasaje de eventos de los últimos días, que no hay proclamación de ningún tipo entre 1844 y la segunda venida de Cristo. Por tanto, el 2031, que se ha estado mencionando bastante, sobre todo hablo en el adventismo como tal, en diferentes grupos que están fuera o dentro de la iglesia, hablando mucho de los 6000 años y haciendo ese cálculo de tiempo, realmente ni siquiera los 6000 años dentro de la Biblia juegan un papel de periodo profético. Ningún profeta los mencionó como un periodo profético. Simplemente el espíritu de profecía los mencionó como parte de la cronología, mas no como un periodo profético. Por tanto, ni siquiera debería de hacerse uso de esos 6000 años para establecer una fecha como lo es el 2031. Muchos se escudan en que realmente el pasaje de Mateo dice que el día y la hora,
pero realmente no nada más abarca el día y la hora, están abarcando el año también ahí. Entonces no hay ninguna proclamación de ese tipo. Y todos esos eventos que se están proclamando que van a ocurrir, no ocurrirán. Así como nosotros en el 2019 estuvimos proclamando internamente más que nada sobre el 9 de noviembre, hubo otros también que estuvieron proclamando también que en el 2019 va a ocurrir algo. Por ejemplo, tal vez alguien ha escuchado hablar de Daisy Escalante. En su momento ella habló de que se iba a dar ley dominical en el 2019 por una visita que tuvo el Papa en el 2015. Hizo un cálculo con tiempo de 3 años y medio y pues la fecha creo que daba en septiembre, me parece, del 2019, si no estoy mal, o no recuerdo si iba a ser un poquito antes o un poquito después, pero pues estaba estableciendo una fecha a través de 3 años y medio, es decir, tomó el periodo del que se habla en la Biblia y lo quiso aplicar dentro de ese tiempo y vimos que no ocurrió nada, precisamente porque no ocurrirá nada, porque a los mortales les es velado para empezar el conocimiento de la segunda venida de Cristo, porque somos mortales, todos en esta tierra, y este conocimiento está fuera de nuestro alcance, y en lo tocante a los periodos proféticos sobre eventos, también está fuera de nuestro alcance porque 1844 fue el fin de esos periodos. Ya es el fin, ya no podemos reutilizarlos, porque su cumplimiento fue antes de 1844. El más largo acabó en 1844. Incluso el espíritu de profecía prohíbe, como tal, volver a utilizar los periodos para hacer cálculos, porque dice que también es el fin de los cálculos de tiempo. Ya no tenemos que calcular nada a futuro. Lo que sí podemos hacer es ver en el pasado si se han cumplido eventos, si han ocurrido algo, y ahí sí podemos marcar esas fechas, porque son eventos significativos. Pero de ahí a comenzar a ver hacia el futuro y empezar a decir tal año va a ocurrir esto, en tal mes, en tal día, eso ya es incorrecto. Y aquí es donde yo les comentaba acerca de la regla de Miller, más atrás se las mencioné. La regla número 13, la penúltima regla, para aquellos que no conozcan las reglas de Miller, nosotros tenemos una serie referente a esto, donde el espíritu de profecía nos aconseja a utilizar estas reglas para entender la Biblia. Si no las utilizamos, no vamos a entenderla como Dios quiere, porque dice aquí que el espíritu de profecía, hablando de las 14 reglas, dice que estas reglas deben de ser usadas por aquellos que van a proclamar el mensaje del tercer ángel. Y si no las usamos, pues realmente estaremos proclamando tal vez un mensaje errado. Entonces, una de sus reglas, la regla 13, Miller menciona lo siguiente. Dice, para saber si tenemos el evento histórico verdadero para el cumplimiento de una profecía, si encuentra que cada palabra de la profecía, después que las figuras se entiendan, es cumplida literalmente, entonces puede saber que su historia es el evento verdadero. ¿Qué es lo que vimos en el 2014 con la predicción de Parminder? El 2019, el 9 de noviembre, con la fijación de tiempo de Tess Lambert. Y el 18 de julio del 2020 con la fijación de tiempo que hizo el hermano Teodoro. Vimos que después de interpretar cada uno de los pasajes o del espíritu de profecía o de los patrones, vimos que ninguno se cumplió literalmente. Por tanto, este no era nuestro evento. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, pero si una palabra carece de cumplimiento, aquí pues todas carecieron de cumplimiento, entonces debe buscar otro evento o esperar su desarrollo futuro. ¿Qué es lo que dice? Busquemos otro evento dentro de, ya sea en el pasado o del mismo, dentro de nuestro tiempo, pero tal vez en otro lugar. Y si no lo encontramos, entonces el evento está en el futuro. Hay que esperar a que se desarrolle. Porque Dios se hace cargo de que la historia y la profecía concuerden, para que los hijos verdaderos creyentes de Dios nunca se avergüencen. Entonces realmente el estudiar y el tratar de entender los acontecimientos que están ocurriendo hoy en día o los que van a suceder más adelante no está mal. Incluso si nos equivocamos porque estamos buscando de forma sincera, y todos sabemos a través de la historia millerita que Miller de forma sincera estuvo investigando, e incluso Miller ni siquiera estableció correctamente las fechas, porque en un principio, si también no me falla la memoria, en un principio Miller creía que Cristo iba a venir en marzo,
Posteriormente, sus colaboradores le ayudaron a fijar el 19 de abril de 1844, y después vino Samuel Snow para encontrar la verdadera fecha, pero el evento seguía siendo incorrecto, que era el 22 de octubre de 1844. Entonces vemos que el equivocarse no está mal siempre y cuando estés reconociendo que te equivocaste, porque realmente todos queremos tener esa conexión con Dios. Y cuando uno es sincero y empieza a investigar, puede cometer errores. Sobre todo, las reglas de Miller te dicen que siempre que te acerques a Dios, perdón, a estudiar la palabra, bueno, es acercarse a Dios eso, ¿verdad? Pero cuando te acerques a estudiar la palabra, siempre hay que pedir la dirección de Dios. La Biblia no es un libro como cualquier otro. Es un libro que si se malinterpreta, podemos llegar a estos resultados. Por ejemplo, la Biblia dice que no debes de fijar fechas, y en nuestro caso, pues nos ocurrió que nos dejamos seducir por la fijación de tiempo y terminamos aplicando fechas. Fechas que Dios no había ordenado ni estaban en la escritura o en el espíritu de profecía. Así que concluyo esta presentación, hermanos, nuevamente recalcando, el hermano Jeff no encontró estas fechas como tal, él simplemente las aceptó en su momento, así como muchos de nuestros hermanos, y me incluyo yo. La que no aceptó en un inicio fue la del 2014, pero por la misma insistencia del hermano Parminder, pues muchos hermanos empezaron a convencer y terminaron de convencer, en este caso, al hermano Jeff. Y fue que aceptó el 9 de noviembre del 2019, el 18 de julio del 2020 y el 25 de diciembre. Gracias a Dios, después de haber estudiado, orado, realmente nos equivocamos en haber hecho eso, y hemos pedido a Dios perdón por ello. Así que mis hermanos, más que nada, en parte, más que ser un tema, era algo informativo para todos, y también es un llamado a todos los grupos, ministerios, pastores o de cualquier tipo de persona que esté fijando tiempo, no lo siga haciendo, porque esas fechas van a fracasar. Todas van a fracasar. ¿Por qué? Porque para empezar, el fin de los periodos proféticos fue en 1844, y la segunda venida de Cristo es algo que a los mortales no se les va a revelar, salvo a los 144,000, sí se les dirá el día y la hora, pero ese es ya un poco antes de la segunda venida de Cristo. No sé si sean horas o unos cuantos días, pero ellos sí escucharán cuándo vendrá Cristo. Pero mientras no estemos en ese tiempo, no vamos a saber esa fecha. Hermanos, de igual forma, les hago la invitación de que si tienen algún comentario que hacer, lo puedan dejar en la parte de abajo del video, y que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.